Hola, Buenas, ¿cómo están? Womenjuela, hello, volvimos y estamos súper contentas. ¿Por qué, Cami? Porque tenemos los buenas estudiantes noticias esta vuelven a semana. China. Estamos demasiado Sí, felices. estamos Esta semana tenemos muy muy buenas noticias. felices y queremos compartir esta buena noticia con ustedes. ¡Yay! Y con esta intro súper eufórica, decimos todos aquí, como decimos, Tayaja. Nosotras somos dos latinas en China. Yo soy Lina. Me pueden encontrar como Flores de Cerezo 1987 en Instagram. Y yo soy Camila, me pueden encontrar en Instagram como @CamiOnTheRoad y esto es el nuevo episodio de Dos Latinos en China con excelentes noticias. Vuelven los estudiantes Sí. internacionales al fin, después de 2 años y medio, sin la posibilidad de entrar a China para las personas que vienen a estudiar, las personas que vienen con visa de estudio, habían estado completamente prohibido entrar al país y bueno, ha habido nuevos movimientos, nuevos movimientos. Sí, 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 se mueve la cosa, se mueve la Se cosa, mueve así la como cosa, se mueve la cosa. se Ya mueve este la cosa, se año mueve el caldero. fue a principios de año, creo que sí, fue en febrero o en marzo, que llegaron algunos estudiantes de Rusia, llegaron algunos estudiantes de Pakistán Pakistán y algunos estudiantes creo que de Vietnam o de y Filipinas, Tailandia y Tailandia, Corea. Tailandia y Corea. Y eso nos dio pie a, bueno, empezar a tener un poco más de esperanza. Sí, sí, sí. Bueno, aunque estamos muy contentas que los estudiantes vuelven, sí, pero como dice el dicho colombiano, y creo que en Venezuela Ah, también lo dicen, que de eso tan bueno no dan no, tanto. mucho. Entonces, por más de que nuestros oyentes estén muy felices y digan, oh, los estudiantes vuelven a China, bien, podemos volver. Pues son buenas noticias, eh, Pero, pero, bueno, mira, el gobierno chino como tal no ha dicho, no ha dado un comunicado oficial. Los que están dando los comunicados oficiales, digamos oficiales, entre comillas, son las universidades. exactamente. Entonces son las universidades que han estado preguntando con los estudiantes que están actualmente matriculados, no con los estudiantes que en un futuro adquieran la beca. Los estudiantes que están matriculados, por ejemplo, podemos hablar por Nanjing Normal y Ujú. por la Universidad de Zhejiang, ¿cierto? Zhejiang, donde tenemos conocidos, eh, lo que han dicho, ¿cierto? Entonces, en el caso de Nanjing Normal, donde estamos Cami y yo, la universidad dijo, Ujú. bueno, vamos a mandar una encuesta a los estudiantes que están por fuera, a quienes están dispuestos a volver. Y a los que están dispuestos a volver les dijeron, no hay fecha exacta de entrada, no sabemos, pero cuando se les permite entrar, tienen que estar listos con los tiquetes de avión. O sea, ustedes tienen que Listos. pagar. Ustedes tienen que Eh, pagar sus tiquetes de avión y ustedes saben que el dólar subió con todos estos problemas que hay, de estas dificultades. Están carísimos los transportes, los tiquetes de avión para entrar a China. Entonces deben pagar eso por su cuenta y deben pagar la cuarentena por su cuenta. A los estudiantes de Nanjing Normal se les dijo que debe estar entre 4.000 y 7.000 yuanes la cuarentena, que son más o menos unos 4 millones de pesos colombianos. Eh, no sé más o menos eso cuánto serían dólares, digamos como $1.000, 2.000 dólares No, ya va. Eso son, le dijeron entre 400 y 700 yuanes por por día. día. A ustedes les 400 dijeron es, por día, a nosotros nos dijeron, no, nosotros nos dijeron que fueron de 4.000 a 7.000 yuanes por 10 días de cuarentena. bueno, es lo mismo. Sí, 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 lo mismo. O sea, entre 4.000 y 7.000 yuanes por 10 días de cuarentena, esos son $1.200 Sí, sí, sí. americanos. En pesos colombianos son más o menos 4 millones de pesos. eh, para hacer la cuarentena es mucho dinero, más lo que Más sea el más pasaje. al pasaje desde cualquier lugar del mundo de donde vengas, si son latinoamericanos, eso es, pues es demasiado costoso. Entonces, la universidad está Ya era caro. preguntando si ella era caro, antes está peor. Si los estudiantes están dispuestos a correr esos gastos y puede ser más, o sea, no necesariamente puede ser eso que sean 10 días, la cuarentena puede ser incluso
mayor y no sabemos. Exacto. Dicho Es por exactamente eso. algunos estudiantes de Nanjing Normal están diciendo que prefieren terminar en línea porque el costo es demasiado alto y no tienen cómo Costear. financiarlo, sí. Claro, es exactamente eso. Además, ¿qué pasa? La universidad envió estos correos masivos, envió toda esta información. Vemos en la universidad movimientos, están preparando los dormitorios, están Ujú. preparando las listas, se están preparando para la entrada de estudiantes internacionales. Pero al mismo tiempo, el correo es un poco vago. El correo, la notificación que recibimos es, bueno, no sabemos nada, la universidad dice esto, no sabemos cuándo, no, ni cómo, ni cuándo, Sí, pero en el momento en el que recibamos esa notificación, nosotros les vamos a decir, y eso es para ayer, pues, o sea, de ya para allá. sí, sí, sí. Ya Eh, lo tienes que tener todo, tienes que tener tus papeles listos, tienes que tener tu visa casi procesada, tienes que tener el dinero para comprar el pasaje y para pagar la cuarentena. ¿Qué pasa? Las universidades no solamente reciben a estudiantes que pertenecen a la beca, también reciben a estudiantes que son autofinanciados. ajá, ¿No? sí, es Entonces, cierto. obviamente no está claro y no conozco a nadie que esté en la beca que en cualquier país del mundo, no lo sé, quizás haya la diferencia, pero de las personas con las que yo he hablado, no está muy claro quién va a pagar esa cuarentena. Ya sabemos que no la va a pagar la universidad, pero si eres un estudiante de beca, ¿la tienes que pagar tú o la va a pagar tu gobierno o la va a cubrir la beca o no? No estamos muy seguros porque esta es la primera vez desde que comenzó la pandemia que hay una entrada de estudiantes. Sí. ¿Qué pasa? Bueno, También, pero en ese caso, Cami, qué pena te interrumpo. no te preocupes, No sé si tuviste en el mensaje o el mensaje que nos llegó fue diferente, pero la posición de Nanjing Normal es que la cuarentena la pagas tú, la pagas tú la solito. pagas, sí. Bueno, Entonces, pues la pregunta que yo me hago es, ¿un estudiante becado tendrá los recursos económicos para pagar esa cuarentena? La verdad no sé cuál será la posición de otras universidades, pero el correo que nos llegó a nosotros de Nanjing Normal es, el estudiante debe tener para sustentar los pasajes y la cuarentena. exacto. Bueno, allí hay, ahora que como comentas lo de las otras universidades. Yo tuve acceso al correo que les llegó a los estudiantes de la universidad, de otra universidad acá en Nanjing, la Universidad de Hohai, y ese correo, les llegó un correo y un documento de PDF que era una carta de compromiso, ¿no? En el que decía, Sí. bueno, yo, estudiante tal y tal y tal, me comprometo a seguir las regulaciones de la universidad, a hacer caso a lo que me digan, a... Creo que la cosa era hacerse un test, varios test de COVID antes, desde 28 días antes, y luego cada 2 días, algo así. em, y luego a venir a China, cumplir con las regulaciones gubernamentales, que hasta ahora son 10 días de cuarentena en, una, en En un un centro edificio especial. centralizado, exacto, es como que cuarentena centralizada. Que ellos te llevan a un sitio específico para la cuarentena. Eh, pero luego, específicamente en esta universidad, les dijeron, también requerimos que cada estudiante que venga cumpla con 28 más 28 días de cuarentena. Sí, esos son casi 2 meses. 2 meses de cuarentena. No está claro si el precio es igual. Si son 28 más 28 más 10 y cada uno de esos días cuesta de 400 a 700 yuanes, porque ese Ajá, costo sería extraordinario, o sea, realmente mucho, mucho dinero. es muy alto. Entonces, Teniendo, teniendo en cuenta, exacto, teniendo en cuenta que quien aplica la beca son personas que necesitan la beca, sí, eh, un estudiante puede costearse 2 meses y medio de cuarentena. No lo sé. no la sabemos. Y ahora que tú lo dices, por ejemplo, que mencionas eso, aquí en Nanjing Normal dijeron solamente hasta el coste de los primeros 10 días. Y para nuestros oyentes, de pronto algunos no están
muy como enterados, las cuarentenas se hacen de donde provienen los vuelos internacionales, es decir, Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen. Shenzhen, ¿qué otra ciudad se nos escapa? Chengdu, Xi'an está Xi'an, recibiendo algunos y Nanjing está recibiendo, pero muy pocos. muy poquitos. Entonces, muy probablemente los vuelos internacionales vengan de esas ciudades, en esas ciudades hagan los días de cuarentena y pues no sabemos, en el caso de nuestra universidad, si tengan que hacer más cuarentena aquí y quién la va a pagar. Hasta ahí sí no sabemos. Esto no es las regulaciones oficiales, esto es lo que Camila piensa. Yo creo que Eh, definitivamente los estudiantes van a tener que hacer cuarentena al volver a la universidad en particular. O sea, haces la cuarentena los primeros 10 días en la ciudad en la que llegas y luego cuando te desplazas a la universidad, yo creo que la universidad va a requerir hacer una segunda cuarentena. Pero ese gasto de la segunda cuarentena no está claro ni cuánto es ni quién lo cubre. eh, Si tenemos escuchas en otras universidades de China, que por favor nos dejen en los comentarios si han recibido de las universidades en las que están notificaciones como estas y si son Información sospechosa. si es información sospechosa que se esté moviendo por ahí y si son iguales o diferentes a lo que está pasando en Nanjing y que nos cuenten por favor de qué universidades vienen, en qué universidades están y qué les han dicho las universidades para que las otras personas que están afuera también se enteren y más o menos se hagan una idea de lo que está pasando aquí, cómo se está moviendo la cosa por aquí. ¿Cómo se está moviendo la cosa? Bueno, los movimientos han sido emocionantes, diría yo. Yo realmente tengo Sí, mucha emoción de que finalmente lleguen nuevas personas ay, internacionales ay, a sí. enriquecer la vida internacional, la comunidad internacional acá en China, Ya específicamente en que Nanjing. ya que en eh, este momento somos muy poquitos, Somos especialmente muy, muy poquitos. la comunidad latina es escasa. Cuando nos vemos nos da mucho felicidad. En estos días me encontré con unos colombianos también que estaban aquí desde el mismo tiempo que yo y no nos conocíamos como, ¡ay, qué emoción! Colombianos. Es muy gratificante ver latinos, somos realmente muy pocos. Oye, precisamente en eso sé que por primera vez en años, o sea, en muchos, muchos años, ni siquiera es en este tiempo en el que no habían podido entrar. O sea, incluso desde antes hay muy pocos venezolanos que lleguen acá a esta ciudad en específico. Y de pronto, desde que comenzamos el canal, varias personas me han dicho que están aplicando para Nanjing o que quedaron en universidades en Nanjing una comunidad venezolana y digo, wow, ¡Qué ¿será que habrá más venezolanos rico! en Nanjing? Sí, Bienvenidos. en este momento Esta ciudad es bella. sí, es hermosa. Los colombianos en Nanjing también somos muy escasos y estamos dispersos y no nos conocemos mucho tampoco. Somos muy poquitos. Si somos cinco o seis, Cuando mucho. somos muchos. Entonces, imagínate. Pero eso también nos da la pregunta que con este tipo de movimientos, mucha gente también se ha interesado en cuál es el proceso de aplicación, en qué consisten las becas de China, qué tiene para ofrecer el gobierno chino ¿Cómo a se los estudia extranjeros. en China? ¿Cómo ingresas a estudiar en una universidad en China? Aquí creo que el proceso de aplicación merece un video especial. O Sí, sea, cómo aplicar es su propio tema, ¿no? En este video les queríamos comentar porque siento que ha habido varias preguntas, a mí se me han acercado varias personas, estoy segura de que a ti también, a preguntar, bueno, ¿cómo es la beca, no? ¿Qué cubre la beca? ¿Qué no cubre la beca? Si aplico para la beca, eh, ¿qué va a pasar conmigo? sí, ¿Por sí, sí. qué? Bueno, en ese sentido tenemos que tener en cuenta que China tiene varias becas. Están las becas de las universidades, las becas de qué, las becas de los La provincia, municipios, de la de los provincia, municipios ¿cierto? De también. la provincia, de las universidades y la del gobierno. A la que nosotros aplicamos y la que nosotros conocemos es la beca del gobierno, que es la beca CSC, ¿cierto? CSE, Exacto. Scholarship. ¿Qué tiene la beca? ¿Qué cubre la beca? La beca, sin importar si es pregrado, maestría o doctorado, la beca cubre tuition, ¿cierto? El pago completo de la carrera a la que escojas, el alojamiento y un estipendio mensual Importante decir, es alojamiento dentro de la dentro universidad. de la universidad.
¿cierto? Alojamiento dentro de la universidad y el seguro médico. ¿Seguro Y médico? un estipendio, sí. Ah, Bien. no, el seguro médico no. El seguro Sí, lo el seguro cubrimos médico lo nosotros. cubre, sí lo cubre. A veces tú tienes que pagar una pequeña diferencia, pero nosotros tenemos un seguro médico que lo cubre el gobierno, pues. Sí, sí, sí. Pues me imagino Exacto, que yo lo que pagamos nosotros es la diferencia, entonces, exacto, que son, ¿cierto? Entonces cubren esas cosas, tuition, ¿cierto? Los gastos, alojamiento dentro de la universidad, seguro y un estipendio mensual, mensual. ¿cierto? Y recibimos Cash. todo. Dinero en efectivo. Entonces recibí y el estipendio es diferente para lo que vengas si vienes a hacer maestría, pregrado o doctorado. Entonces, si se viene a hacer, o si es idioma, ¿cierto? Que es otro tipo de beca, que es la beca de Confucio. Ah, sí, ¿verdad? Los de la La beca de otra, la Confucio, beca del que son los Confucio. que vienen a estudiar el idioma, ¿cierto? Entonces, si vienes a estudiar el idioma becado por Confucio, o si vienes a estudiar el bachelor, recibe 2.500 yuanes, que son $360 más o menos. Los Esa es la que vienen, licenciatura. ajá, la Hacer licenciatura. licenciatura. Si vienen a hacer el máster, la maestría, reciben $440, que son 3.000 yuanes. Y si vienen a hacer posgrados, doctorados, ¿cierto? Recibe $500, que son 3.500 yuanes Mensualmente. mensualmente. Eso es lo que cubre nuestra beca de CSC. Exacto. Creo que les habíamos comentado en un episodio anterior, el episodio de dinero. Mm. Más o menos cuánto alcanza. O sea, ¿alcanza o no alcanza? Les recomiendo, si no lo han chequeado, que lo chequeen. Em, y bueno, ahí está la pregunta. Es así como, bueno, ¿cubre todo esto? ¿Cubre el dinero de manutención mensual? En un pequeño, ¿cómo se llama? Paneo. Lina, desde tu opinión, ¿la manutención mensual alcanza? Mientras no gastemos como si no hubiera mañana, sí. O sea, hay que ser mesurado. Hay que ser muy mesurado con lo que se recibe. Pero si podemos vivir, sí, podemos vivir de una forma modesta, no vamos a vivir como ricos, porque igual pues tenemos alojamiento, ¿cierto? Tenemos que comprar comida y comida muy económica. Como siempre, los estudiantes aprendemos a ¿Dónde es vivir más con barato? más mesura, a vivir, a controlar los gastos, porque la mesada nos tiene que alcanzar para los gastos, para la comida, para el entretenimiento, si queremos viajar, aunque en Mm, esta pandemia no hemos podido viajar, pero también nos permite, si queremos viajar, pues poder viajar, ahorrar. claro, sí, Entonces tenemos que hacer muchas cosas con el estipendio, entonces aprendemos a ser más mesurados con los gastos, totalmente ¿cierto? de acuerdo. Entonces, ¿se puede vivir? Sí, se puede. Sí. También hay una cosa ahí específica que es, depende de la ciudad en la que estés. Estas Ajá. becas están diseñadas para que todos los estudiantes internacionales que lleguen, no importa la ciudad en la que se encuentren, reciban la misma cantidad. Mm. Entonces, es muy distinto vivir con 2.500 yuanes en Chengdu, en Shenzhen, en Beijing y en Suzhou, Shanghai y en Shanghai. porque el costo de la vida en una ciudad como Suzhou, como Suzhou, como Yangzhou, estas ciudades más pequeñas, en comparación con el costo de vida en Beijing, es completamente distinto. Sí, sí, sí. Entonces, hay una cosa, si usted va a una, si usted está aplicando a una ciudad grande, a una ciudad cosmopolita, bueno, va a estar un poco más apretado. Igual, también, detrás de la cantidad de dinero que recibimos mensualmente, hay pensamientos, o sea, hay expertos que han diseñado ese sistema. Sí es suficiente. Es suficiente para vivir. Sí, sí, sí. eh, Lo que Más tienen que o tener con en menos cuenta, holgura. sí, lo que tienen que tener en cuenta acá, mis personas que estén interesadas en venir a China, la primera opción de todos es Beijing, Shanghai, Shenzhen, Guangzhou, Mm, donde están todos los latinos.
¿cierto? Oye, sí, O la mayoría, casi la comunidad de latinos está concentrada en esas ciudades, en esas ¿sí? ciudades. Entonces, ¿dónde piensan los latinos ir a esas ciudades? ¿Por qué? Porque hay más latinos y dos, porque las ciudades son más, digamos, más cosmopolitas, más Se occidentales, conocen más se también, o conocen sea, más, hay más occidentales, la cultura está, digamos que un poquitico más occidentalizada, pero tienen que tener en cuenta que los gastos son más, son ciudades más costosas. mucho más Y alto, mucho obviamente, más como alto. dice Cami, se tienen que apretar más el cinturón para poder vivir con el estipendio. Si los Exacto. estudiantes o si ustedes que nos escuchan están dispuestos a eso, be my guest, vayan. Esas ciudades los esperan. Shanghai los espera, Beijing los espera, Guangzhou los espera con los brazos abiertos. Ciudades muy hermosas. Son Personalmente, ¿cuál divinas. es mi recomendación? Si ustedes están aplicando la beca, elijan una ciudad quizás un poco más pequeña. Una ciudad que igual sea grande en los estándares de China, pero más pequeña que estas 4 ciudades Sí. ícono, ¿no? ¿Por qué? Porque si vives en una ciudad más pequeña, tienes oportunidad de darle algunos gastos extra mensualmente, algunas cositas que te quieras comprar en Taobao, algunos restaurantes a donde quieras ir, algunas salidas que quieras hacer con tus amigos, al mismo tiempo que ahorres para otros gastos que tengas, ya sea algunos viajes o algunos planes a futuro. ¿Qué pasa en las ciudades grandes? Es muy difícil ahorrar ningún dinero que sea significativo, ¿no? Sí, y además que la vida nocturna, los restaurantes occidentales, digamos que hay más variedad, digamos que abundan. No es que vamos a encontrar uno en cada esquina, pero en comparación con ciudades pequeñas, digamos que hay más variedad. Entonces hay más oportunidades de gastar más dinero en ese tipo de comida, porque obviamente ustedes no van a querer comer comida china, sino que se va a Todo el optar. tiempo, quiero decir, la comida china es deliciosa, pero viviendo en China yo diría, No, yo diría cansa. busquen una ciudad más modesta. Exacto, busquen una ciudad más modesta. Opinemos igual. Ya que definitivamente dice no, no queremos modestia, queremos una ciudad donde haya más vida social, más nightlife, más extranjeros, y si están dispuestos a gastar, bueno, bienvenido sea, de Bienvenido, todos pero modos. bienvenido a esta Pero ciudad. bienvenido sea de todos modos, pero van a gastar bastante dinero, hay que decir. Pero bueno, Cami, ya que hablamos de lo que incluye la beca y a lo que se atienen los extranjeros, cuéntame, ¿qué no está incluido dentro de ¿Qué lo no que está CCI nos da? incluido? ¿Qué no está incluido? Lo más importante que no está incluido en la beca es el pasaje. Ajá, El pasaje de avión. Hay algunos gobiernos, porque estas son becas de cooperación bilateral. sí, Hay algunos gobiernos que ofrecen el pasaje a los estudiantes que acaban de ganar la beca del CSC, pero no son correcto. todos. No, depende de cada gobierno. Entonces, en esto sí deberían consultar con cada una de sus embajadas y, bueno, preguntarle a las personas de sus propios países cómo es esto. En Venezuela, nosotros tenemos la organización eh, que maneja las becas en el país, es Fundayacucho. Y hasta hace poco, Fundayacucho costeaba el pasaje. Este año yo no estoy segura si Fundayacucho lo va a costear o no, porque ha habido un proceso desde hace años en el que poco a poco todos, todas las organizaciones que manejan en cada país la beca gubernamental Ujú. han estado retirando el beneficio del pasaje, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué pasa? Esta beca de la beca gubernamental china, desafortunadamente, no cubre el gasto del pasaje. Ajá, en El- Colombia tampoco lo en cubre. Colombia tampoco. Exacto. Pero, por ejemplo, sabemos de otros países, por ejemplo, en Angola, que el pasaje sí lo cubre. El Ellos pasaje sí tienen, lo cubre. sí, ellos tienen la posibilidad pues el pasaje, pasaje de ida y vuelta. A ellos sí les Exacto. cubren. Tenemos una amiga, mi amiga Liwen, nuestra amiga Liwen, que ella es de Dominica y en Dominica sí lo cubre. El gobierno les cubre todo. Y es más, incluso les cubre un pasaje extra para volver durante las vacaciones una vez
durante el periodo de la beca. Es buenísimo, Sí, sí, de sí. O verdad. sea, eso también depende del tipo de relaciones y acuerdos que tengan los países. Entonces, si están interesados, averígüense bien con la institución que maneja becas en sus países, Mm, si cubre o no. sí, ¿Qué cubre. más nos cubre, Cami? ¿Qué otra cosa no cubre? La visa. ¿Qué pasa? Hay muchas Mm, personas que piensan, yo ya hice la visa cuando estaba en mi país, ¿por qué necesito otra visa al llegar? La visa que nosotros procesamos en cada uno de nuestros países es una visa temporal, es una visa de estudiante de entrada que dura, creo que hasta 3 meses, creo que lo que cubre son Sí, 90 días, pero es una sí. visa de entrada, es de entrada una vez a China. Durante la primera semana, los estudiantes, las primeras semanas, las primeras 2 semanas, después de llegar a tu universidad y hacer el papeleo de la universidad te da un segundo papelito que dice, usted ahora tiene que llevar esto a la oficina de migración. Y uno va a la oficina de migración y en la oficina de migración te dicen, ok, ya estamos listos para procesar su visa. Y yo, ¿qué es esto? ¿Qué visa? Te ponen otro sticker en el pasaporte. Una Ajá. visa ya es una visa de un año, depende de lo que tu universidad ponga en el papel. Puede ser de un año, de 2 años o de 4 años. Eh, y esta visa, bueno, es más larga, la duración obviamente es más larga, tiene tu fotografía, tiene un código de barra y es la visa con la que oficialmente te puedes quedar en el territorio. Si tú no cambias esa visa, pues estás en problemas legales. Ajá. Legal. Depende de la duración de la visa, tienes que pagar una cierta cantidad de dinero. Esa cierta cantidad de dinero depende de la ciudad, pero aquí en Nanjing cuesta de 400 a 800 yuanes, Ujú. pero yo sé que en otras ciudades es un poquito más caro. ¿Qué otra cosa no cubre la Bueno, beca? Bueno, no cubre ya la que visa. tú ya que no Ajá. cubre la visa, o sea, la de entrada y la de residente, ¿cierto? Y ahora Ujú. que tú lo mencionas, acuérdate que cuando nosotros aplicamos a la visa nos ponen a hacer un montón de exámenes médicos, Oh, pero sí. cuando llegamos aquí, esos exámenes médicos no sirven para nada Y los tienes y que hacer otra vez. tenemos que hacer exámenes médicos, hay que hacerlos otra vez y tenemos que pagarlos nosotros. Pero es en un hospital especial que ellos te dicen. Ajá. Y más el depósito que hay que pagar en los alojamientos universitarios. Oh, Eso verdad. tampoco. Acuérdate que cuando Se uno me había llega, lo olvidado. primero dice, bueno, aquí le damos su habitación, pero tiene que pagar 400, 500 yuanes de depósito por la Depósito. habitación. Pero si te fijas, ese depósito es distinto también del dormitorio al que llegues, porque hay Ah, unos sí, dormitorios en el que tienes que pagar incluso 1000 de depósito. sí. En el caso de nosotros, nosotros cambiamos de dormitorio donde estábamos, donde filmaba yo antiguamente, eran 500 yuanes. A nosotros nos cambiaron de dormitorio recientemente y tuvimos que pagar en el nuevo dormitorio donde estamos 1000 yuanes de depósito. ¿Qué pasa con el depósito? Se supone que te lo tienen que devolver al final. Cuando tú te retiras, cuando tú llegas el primer día y entras al dormitorio, te dicen, bueno, usted paga tu depósito y te dan un papelito. El papelito es así de este tamaño. Sí, sí, Un sí. papelito así chiquito que dice, esta persona tiene el dormitorio tal y tal y tal y el depósito puede tanto. Es una factura, ¿no? Pero es chiquitica. Y si tú pierdes ese papelito, no te devuelven tu dinero al salir, pero entonces Ajá, lo tienes que correcto. cuidar como si tu vida dependiera de ti. Dependiera de ellos, sí. Y lo más chistoso es que a veces, depende de la época en que tú te vayas, no te van a devolver los 500 completos, Exacto. porque de ahí te van a, dicen, te lo devolvemos completo, pero eso no es verdad, porque te van a reducir de ahí la cuenta de luz y la cuenta del agua. Que siempre, no sé por qué, cuando ya está saliendo te la inflan. Ay, Bueno, eso es otra cosa también que la beca no cubre, los gastos de agua y luz del dormitorio. de hecho, la beca sí cubre los O gastos de los sí agua y los cubre, luz, ¿y por qué no los cobra? pero sí los cubre, pero hay una cosa que es, te cubre solamente una parte. Ponte, te cubre, creo que es el equivalente a 100 yuanes o a 150 yuanes. Y lo extra que tú tengas, eso lo tienes que pagar tú. Sí, 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 eso es cierto. Técnicamente, si tú gastas muy poquita agua, gastas muy poquita luz y prácticamente estás a oscuras todo el día o te la pasas todo el día fuera de tu cuarto y no gastas mucho, no tendrías que pagar extra o tendrías que pagar extra muy poquito. Pero en nuestro caso que vivimos en el dormitorio durante la cuarentena, todo el día allí, usando el internet, usando la luz, usando el agua, pues para mí fue un gasto bastante alto. Y sobre todo en invierno.
Se Sobre todo gasta en un invierno, montón. porque la calefacción. Entonces también hay que estar pendiente de eso. Bueno, y Sí. también Hay otra las cosita cosas, allí que lo ¿qué cubre. más se te ocurre? Eh, Cubre los gastos específicos de cada carrera. Ah, sí, 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 también. ¿Qué se refiere a esto? Yo vine a estudiar idiomas prácticamente. O sea, yo voy a estudiar humanidades. En humanidades, tienes que pagar los libros y los libros los tienes que pagar tú mismo. O sea, los profesores te dicen, este es el libro que tienes que comprar y tú ves a ver cómo lo encuentras de ¿Cómo segunda lo mano, lo encuentro? encuentras nuevo, o sea, te lo compra de tu propio bolsillo. Pero hay otras carreras, tengo varios amigos que están en carreras de artes, en carreras de diseño, en carreras de arquitectura, música, ¿qué otra cosa? Video. Tengo Sí, un sí, amigo sí. que es coreógrafo. Entonces, hay unos gastos específicos de tu carrera, que es, por ejemplo, bueno, si tu carrera es coreografía y para el proyecto del semestre, el proyecto es montar un video, montar una coreografía en un sitio específico, como la luz del sí, esa, todo eso, cómo alquilas, cómo le pagas a los bailarines, la comida, la locación, todo eso lo tienes que pagar tú. Si estás, tengo una amiga que está estudiando pintura, entonces todas las pinturas, los caballetes, los lienzos, el material, todo eso lo tiene que pagar ella misma de su bolsillo, no hay un estipendio extra para eso. Entonces yo diría que desde mi punto de vista, de una persona que está estudiando idiomas, el estipendio alcanza mucho, muy bien, Sí, sí, sí. pero estamos en la misma beca y para mi amiga es bastante más difícil porque, bueno, la pintura es cara. Y pasa con muchas personas, pasa con distintas carreras. Supe de una persona que estaba estudiando veterinaria, creo, y tenían que ir a hacer las prácticas a un sitio y creo que la estadía la cubría, pero el transporte no, y el sitio era lejos. Y tenían que llevar así como que la ropa especial, no estoy muy segura de cómo es la veterinaria, así que creo que lo que tenían que era que pagar uniformes, pero eso tampoco lo cubría la beca, lo tenían que pagar ellos. Entonces, Bueno, que nuestros oyentes latinos que están en China y que tienen carreras diferentes a nos humanidades nos digan por favor. cuenten y nos den el chisme y nos cuenten el chisme porque nosotras no sabemos, por favor, porque ambas estamos en humanidades. Entonces, ¿cuáles son los gastos extra de cada carrera? Ni idea, pero por favor, cuéntenos, cuéntenos, Sí, cuéntenos el chisme. Y ahora vamos a hablar de la beca, la pregunta del millón de dólares, Cami. Lo más importante que todo estudiante que aplica una beca, sin importar el país, quiere saber, ¿cierto? Tan, 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 la pregunta, así de tan, la redoble, pregunta del millón. ¿se Cami, puede o no se puede trabajar? trabajar en China. Y la Y la respuesta es respuesta es tan, no. tan, tan, tan. Yo diría, No, no, no se no puede. se puede. Para nada. No, está prohibido. No, un gran no. Así, No. no, Con una rojo y pancarta de subrayado, como no se dicen, como decían mis puede. profesores. No, Qué triste. un gran no. Y si lo quieres hacer, puedes, bajo tu propia responsabilidad de lo que te pueda pasar. No, no. La respuesta sigue Y siendo no. Lo nuestra, que y Lina está nuestra, diciendo es no, la es porque ilegalidad. sí, porque mucha gente lo hace y se tienen que atener a sus consecuencias. Pero lo que nosotros decimos es no, un gran y rotundo no, para evadir problemas. ¿Qué No, pasa? Ahora les voy a no, para explicar la nada. regulación. De acuerdo con las leyes de China, las personas que tienen beca no beca, visa, un visado de estudiante, que son las visas X1 y X2, creo. Ajá, Las personas que tienen esa visa en específico no pueden trabajar. No pueden, no, no se no puede, es pueden, totalmente no ilegal, para pueden. nada. Eh, Hay algunos estudiantes que quieren intentar tener ingresos extra. Sí, Entonces, intentan hacer otros trabajos, así como dijo Lina, así por debajo de la mesa, por debajo de la cuerda, una cosa así como que intentando que la policía no se entere, pero ¿qué pasa? En China también hay, la vigilancia es ajá, bastante muy grande. grande, sí, es muy significativa. Eh, y es una cosa real, no, es muy difícil trabajar ilegalmente porque
En el momento en el que la policía se entera, las consecuencias son muy, muy grandes. Sí, sí, sí. Hemos escuchado, por ejemplo, en estudiantes de Hohai, en estudiantes de Nanjing Post and Communications, Incluso en nuestra propia incluso universidad en yo he nuestra escuchado. universidad, incluso gente que van y de las universidades que van por ellos a los dormitorios, los llevan ¿Saben cuál a es la el nombre? bolsa, saben cuál es el nombre, qué está haciendo. Inmediatamente ellos saben dónde vives. Van y te hacen una redada, te van y te buscan, te agarran así. Sí, sí, La sí. Y policía hay viene, te agarra, unos, te lleva al los cuartico de la policía, calabozos. a los calabozos, y luego te leen la cuartilla. Y ¿cuáles son las consecuencias? La principal y la más sencilla y la mejor es una multa. Ajá. De multa. Cami, ¿sabes cuánto están pagando? ¿Cuánto es la multa para El los año estudiantes que pasado, la agarran? multa de los estudiantes que agarraban en primera ofensa era 5.000. 5.000 Ok. yuanes. Pero ahora sé que este año, así, este mes, porque me enteré hace poco de una persona que atraparon, es de 15.000 en primera ofensa. Uy, qué cosa, esa está Con carísima. un warning, con un papelito de advertencia. La segunda vez, la segunda ofensa es, la multa son 25.000 y deportación, juntas. Mm. 25.000 de deportación. Si usted no puede pagar los 25.000, entonces tienes que hacer el equivalente en la cárcel de los 25.000, el equivalente en la cárcel, que creo que son un par de meses, y luego la deportación. O sea, la deportación sigue allí, pero es o multa o cárcel. A veces multa y cárcel y deportación. Sí. Y hemos escuchado, por ejemplo, estudiantes que a veces se los lleva inmigración a los calabozos y que nadie sabe de ellos en 5, 6, 7, 8, Mm, 9 días, nadie sabe de ellos. Todo el mundo empieza a preguntar en los chats, por ejemplo, de latinos desapareció. o de europeos. Nadie sabe nada, nadie sabe dónde están, no se pueden comunicar. Es, es duro. Sí. Entonces, nuestra recomendación es N o no. Sí. No, Y además, si ujú, quieren tener una buena vida en China como estudiante, resígnense. Resígnense a ser estudiantes. dice sí. ¿Qué pasa? También hay una cosa que es, muchas personas dicen, bueno, voy al extranjero y hago esos trabajos que usualmente las personas que son inmigrantes pueden hacer, Hacen, que es, bueno, eres mesonero y como no te pueden dar un contrato, ganas de las propinas, sí, o limpias, o eres niñera, o no sé cuáles son los otros trabajos usuales. sí, aquí eso Esta no se clase de puede. cosas, así como que en servicio, ¿no? Sí, Aquí aquí no no. se puede. Como es tan ilegal, jamás vas a poder ser mesonero. Sí. Yo no Y he visto el empezando, primer mesonero extranjero en, sí, en China, y los que lo hay es porque tienen visa de trabajo. pero yo no he visto ni siquiera el primer. Sí, yo sí he visto africanos, pero tienen visa de trabajo. Yo sí he visto. Y empezando porque aquí todo lo que tiene que ver con bartenders, restaurantes, o sea, la policía casi prácticamente vive allá. La policía va todos los días, a todos los días a A ver, revisar quién está, a sí. chismosear, quién está, dónde están, dónde trabajan. La policía se mantiene en esos lugares. Entonces, son de mucha seguridad, entonces se aseguran que todos los que trabajan tengan visas al día para evitarse problemas. Entonces, no es lugar para ir. Entonces, por ejemplo, que hay extranjeros que trabajan, sí, el 90% son ilegales, el 10% es porque la universidad es muy cool y les da permiso de trabajo, que Sí no existe sucede en la todo. Sí, o posibilidad. sea, sí existe, pero tiene también que estar, la universidad tiene que Amarte mucho. amarte mucho, sí, quedarte muy bien. Y porque también está el tipo de visa de part-time study and work visa, ¿sí? De estudiar y trabajar. Una visa Estudiar y especial de trabajar. estudiar y trabajar. Pero para poder tener tú esa visa, uno, debes estar en máster y doctorado, no para Pregrado no bachelor, puede. para pregrado. Dos, la universidad tiene que estar de acuerdo. Y es ahí donde está el problema, porque la universidad puede decir, bueno, te doy permiso solo por este semestre, como me pasó a mí. A mí me la dieron solo una vez Un y ya dije, semestre. un semestre y Qué ya. Me dijo, tristeza. se la dimos un semestre, suerte. Y aquí después dijo la universidad, no más, así como hay universidades que dicen, ah, si quiere trabajar, listo, tome.
Sin más preguntas y sin más sin nada. más preguntas, sin nada. Entonces, hay estudiantes que corren con muy buena suerte, hay unas que no, pero también hay que tener en cuenta que ahora con las regulaciones ha cambiado. En China, la mayoría de extranjeros venían a trabajar a los training centers, como a los centros de idiomas, a estudiar, Como trabajar de profesor de inglés para idioma. niños, como trabajar, profesor de inglés sobre todo. Pero yo no sé si ustedes se enteraron que China cambió las regulaciones y ya enseñar inglés es ilegal, no se puede. Entonces, Para todas las personas, no para solamente todas para los las, extranjeros. para Para los los chinos extranjeros, también es para los ilegal. chinos también es ilegal, o sea, no se pueden tomar. Los papás no pueden meter a los estudiantes, a los niños a estudiar inglés. Ok, aquí yo siento que esto necesita un poquito de Un contexto porque poquito más digamos que, como ustedes saben, la educación es muy cara en China, ¿cierto? muy Muy cara. costosa. O sea, es extremadamente costosa. Y dentro de las cosas que son terriblemente costosas es la enseñanza de idiomas. Y por lo tanto, los papás eh, tenían que pagar cantidades irrisorias de dinero para tener a sus papás un año, a sus niños, perdón, un año en un curso de inglés. Y por lo tanto, los salarios de los profesores extranjeros eran muy altos. Entonces el gobierno dijo, no No, vamos esto es a una estafa. quitarle la carga a los papás, eso es una estafa, vamos a cerrar. Y el 90% de los centros de enseñanza de idiomas en todo China han cerrado. Claro, exactamente eso fue lo que pasó. También hay Y una es cosa, donde, y es donde estaba la mayoría de los trabajos de extranjeros ilegales o legales estaban ahí. exacto, ilegales o legales. Muchas personas que estaban trabajando legalmente también se quedaron sin trabajo porque los No training hay centers trabajo, cerraron. ¿Qué cerrado. pasa? La educación primaria y secundaria es pública en China, la mayor parte. Es Mm. absolutamente gratuita. Si usted tiene la nacionalidad china, puede ir a las clases. Pero para muchos padres, como hay tantas personas acá, la educación es muy competitiva. Muchos representantes decidían eh, inscribir a sus niños en clases particulares. A esto es a lo que se refiere Lina. Esas clases particulares eran excesivamente caras. Sí, sí, Y sí. con excesivamente caras me refiero a que yo conocí a una persona china que me dijo que un año en un training center eran 40 60 mil mil yuanes, yuanes. de 40.000 yuanes para arriba. 60 mil yuanes, para darles una idea, son casi $10,000. Mm, $10,000 por 2 clases a la semana, de 1 hora cada una de inglés, sí. por cada niño. O sea, yo entiendo por qué el gobierno dijo, esto no puede seguir Esto así. no puede seguir así. Entonces, Yo obviamente, entiendo, o sea, con semejantes salarios, porque no siquiera se paga mensual, se paga anual. anual. Entonces, obviamente, el profesor extranjero recibía mucha plata, los centros recibían demasiada plata y el gobierno dijo, no, entonces cancelaron todo eso y los estudiantes, El resultado es, los estudiantes en este momento no pueden trabajar y en caso de Nanjing, las visas de trabajo-estudio están canceladas. Entonces, eso es aún más, un no rotundo para trabajar. exacto, exactamente. Entonces, Entonces, ¿qué pasa? Si la esperanza de nuestros oyentes, si hay alguna persona que está pensando en venir a China, porque hay oportunidades de beca, y las becas en realidad cubren muchas cosas geniales, o sea, puedes estudiar, sí, tienes manutención, tienes seguro médico, o sea, hay muchas cosas hermosas para ver, para experimentar acá en China, y además la beca sí, te permite vivir una vida bastante cómoda sí, sí, acá en sí. China. Pero si la esperanza es, al mismo tiempo que estudias, trabajas, yo diría, no, No, este no no es el país para hacer recomendamos. eso. No, no, no. hacer eso. Si eso es lo que están Quizás buscando, deberían buscar otro país, otro, porque otro acá no. país, también para evitar esos malos ratos, porque hay muchas personas que han sido atrapadas por la policía y es una experiencia chimba, o sea, hay que contactar a la embajada, todo es como muy desagradable. Entonces, bueno, creo que podemos comunicar Sí, 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 no nuestros solamente, pensamientos y lo que está pasando en China también, o sea, hay y lo que muchas está pasando en cosas, China. sí.
O sea, a nosotros nos alegramos mucho por los estudiantes que están por fuera y que por fin pueden volver. Esperamos que realmente sí puedan y que sí quieran y que sí tengan los medios para volver. Y los estudiantes que quieren venir a China, si venir a conocer la cultura, estudiar el idioma, estudiar en otro país y vivir holgadamente es un motivo de visita, bienvenidos. Venga, Bienvenidos bienvenidos, a China. bienvenidos. Sí, sí, sí. Pueden tomar la beca de CSC con total seguridad. Recomendada. Son muy serios con todo eso. No van a salir con cuentos raros ni con nada por el estilo. Son muy serios. Entonces, si venir a estudiar a China es bueno. China es Venga, venga. bellísima, además. Venga, bienvenidos, bienvenidos. Y Y bueno, bueno, creo que nos todos extendimos un nuestros, montón. sí, creo que hablamos demasiado. Uy, este capítulo va a salir larguísimo, como de 1 hora. Pero bueno, eh, para todos los estudiantes que están pensando venir, bienvenidos otra vez. Para los que ya están acá y están volviendo, bienvenidos, bienvenidos. Para los nuevos estudiantes, bienvenidos por primera vez. Y nada, gracias por sintonizar Sí, este sí. capítulo especial. Por favor, no olviden dejarnos nuestros Por comentarios, supuesto. preguntas, sugerencias, los estudiantes que están, latinos que están en China, cuéntenos en qué universidades están, cómo está la cosa de las regulaciones en sus universidades, qué han dicho de los estudiantes que quieren volver, en sus ciudades hay o no visas de trabajo para estudiantes, cuéntenos, Qué por misterio. favor, queremos saber. Y bueno, y creo que hasta aquí llegó Creo nuestro que episodio hasta de aquí nos hoy. trajo el río. Hasta aquí nos trajo el río. Entonces aquí termina nuestro episodio de Dos Latinas en China. Muchas gracias por vernos y nos Muchísimas vemos gracias. en el próximo video. Así que por favor suscriben, darle un like, por favor, y nos vemos. Adiós. Chao, chao.